Bueno, vamos a continuar con las historias desafiantes que hemos estado viendo las últimas semanas. Historias que nos ayudan a comprender mejor lo que Dios quiere. Historias que nos ayudan a saber cómo es que Dios espera que nosotros hagamos las cosas. En este día tenemos la lectura en Mateo, que habla acerca del tesoro escondido. Es una historia que parece sencilla, pero que nos deja una gran enseñanza. Una historia que está basada en aproximadamente 3 versos de la Biblia nada más. De hecho, el tesoro escondido viene en un solo verso, pero siempre se complementa con la siguiente historia, que es la de la perla de gran precio, que son 2 versos más. Y pudiéramos poner un cuarto donde se habla más acerca del texto en ese otro verso. Entonces, pudiera ser que sea un verso, pudiera ser que sean 3, pudiera ser que sean 4 versos, pero no es más que eso lo que nos habla de esta parábola. El tesoro escondido. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice de la siguiente forma: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola siguiente, versos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estos 2 textos nos ayudan a nosotros a entender lo que es venir a ser cristiano. Se me hizo, como siempre, me fascina, me emociona el estar estudiando acerca de estos temas, acerca de estas parábolas, y fue de grande beneficio. Espero yo que cada uno de nosotros lo pueda ir viendo de esa manera. Les leeré el verso que sigue. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, lo saca a la orilla, y sentado recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nuestra lección estará basada en los primeros textos que hemos visto. Sin embargo, les leo esos para que tengamos todo el contexto, o para que podamos entender aún más lo que esta lección nos da. El tesoro escondido. Yo le he puesto por título a esta lección: lo más valioso en la tierra. ¿Qué es lo más valioso que nosotros podíamos encontrar en la tierra? Cuando yo era niño, veía las películas que hablaban de tesoros escondidos. Veía películas que hablaban sobre los piratas que escondían sus tesoros en la tierra. Miraba aquellas historias de hombres que llegaban entre la selva y se encontraban un templo antiguo, una pirámide, y estaba repleta de oro. Y yo decía: ¿cómo quisiera poderme yo encontrar un día ese tesoro? Yo soñaba con encontrarme un mapa del tesoro y poderlo seguir y llegar hasta encontrarlo. De hecho, sin ser exagerado, a veces todavía lo imagino. A veces todavía pienso que voy caminando por la calle y de repente me encuentro un maletín, me encuentro una bolsa y la abro y tiene millones de dólares y tiene muchísimo dinero, y empiezo a imaginar qué haría si encontrara ese tesoro.
Algunas veces creo que me daría mucho miedo y que lo aventaría por ahí porque no sea que sea de alguien que luego me va a andar persiguiendo. Algunas otras veces pienso cómo lo repartiría, a quién, cuánto le daría a cada uno de los que conozco, entre amigos, familiares. Algunas otras veces pienso en qué me lo gastaría. Y me veo yendo al supermercado, me veo yendo a las tiendas que son mis favoritas y pienso, me compraría esto, me compraría el otro y me gasto todos los millones que me encontré en mi imaginación. De hecho, el pensarlo y el decírselos me emociona poderme encontrar ese billete. A veces digo, ¿cómo no voy caminando por la calle y de repente cae a un lado de mí ese cofre con ese tesoro para poder gastarlo en todo lo que yo quisiera? Hay veces que escuchaba historias, al menos allá en mis tierras, de que los revolucionarios y todas aquellas gentes enterraron tesoros y me decían, no hombre, si un día ves que de la tierra sale una lumbrita, una pequeña llama, es que ahí hay un tesoro escondido. Deberías de escarbar para sacarlo porque es oro. Y que los caballos de aquel personaje y que los burros del otro que llevaban unos tesoros se murieron, se quedaron escondidos en cuevas en los cerros. Yo decía, ¿cómo yo no me encuentro uno de esos tesoros? Decían algunas historias que se encontraron un colchón y tenía mucho dinero adentro. O que en los palos que formaban la barda, en la madera que formaban la barda, habían rellenado allí de monedas. O que no faltaba quien destruía su casa y entre los cimientos o entre las paredes encontraba lingotes de oro o encontraba algunas piedras preciosas. Y yo decía, ¿cómo quisiera yo encontrarme uno así? ¿Se lo han imaginado ustedes alguna vez? ¿Ustedes alguna vez han pensado esas locuras o soy el único que piensa en encontrarse dinero? ¿Qué harías si te encontraras un tesoro? ¿Qué harías si por alguna situación llegaras a un lugar en donde hay algo que es precioso y que vale muchísimo dinero? ¿Cómo actuarías? Escuché la historia de un señor que encontró una mina de oro, pero por el hecho de no tener problemas, porque ustedes saben, las gentes van a intentar quitarte aquel tesoro a como dé lugar. Y la familia se empieza a hacer enemigos y la familia se empiezan a pelear unos con otros. Y lo que este hombre hizo fue, dejó escondido ese tesoro. Y no lo tomó para no buscarse más problemas. ¿Tú qué harías si te encontraras un tesoro? ¿Cómo actuarías? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Seguirías siendo el mismo? ¿Seguirías pensando en la misma manera? ¿Viviendo donde mismo? ¿Trayendo el mismo carro? ¿Trayendo la misma ropa? ¿Cómo sería tu vida? A veces llega a ser malo, pero si lo sabemos aprovechar, creo yo que pudiera ser bastante bueno para nosotros. En estas parábolas, Jesús nos habla precisamente de eso, de un tesoro. De un tesoro que no tiene precio. De un tesoro que no podemos simplemente ignorarlo y dejarlo atrás. Jesús nos dice, mediante una parábola, mediante una historia que Él se inventa en ese momento, nos da una explicación de la forma en que nosotros podemos llegar al reino. Esta parábola se encuentra en medio de otras 9 parábolas. Y estas 9 parábolas nos dan una idea de lo que la iglesia viene a hacer, de lo que el reino debe de ser, de lo que un cristiano debe de hacer. Comienza con la parábola del sembrador. Ustedes la conocen. Y en estas 2 breves parábolas nos explica cómo es el reino de Dios para las personas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Viene en todo el capítulo 14. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Explica algunas de estas parábolas. Y todo con la intención de que nosotros podamos encontrar el tesoro más valioso en la tierra. Lo más valioso en la tierra.
¿Cuánto vale un tesoro? Cuando ustedes se imaginaron hace rato que yo les preguntaba, les decía, imagínense esto. ¿Cuánto era su tesoro? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿10 millones? ¿100 millones? ¿Cuánto vale un tesoro? Jesús habla acerca de cuánto cuesta ser un cristiano. Jesús habla acerca de lo que el reino debe de significarse en nuestras vidas. Jesús habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Es por eso que el punto número 1 es un tesoro inigualable. Cuando Jesús habla acerca de un tesoro, yo sé que en el verso 44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Qué es lo que exactamente se está refiriendo al hablar de un tesoro? ¿A qué se imaginan ustedes? ¿Al reino de los cielos? ¿A la salvación? ¿A las riquezas que hay en Cristo? ¿A la riqueza de la sabiduría? Encontrarse con Cristo es un tesoro en muchos aspectos. Pertenecer al reino es un tesoro de muchas maneras, se puede describir, porque es algo que nos ayudará a transformar todo lo que nosotros somos. Encontrarse con Cristo es encontrarse con el mejor de los tesoros en la vida. Veamos un poquito en contexto. En la antigüedad, como no existían bancos, la gente resguardaba su dinero en la tierra. Este era el lugar más seguro. Cuando alguien venía y les quería hacer guerra o cuando sabían que un conflicto se avecinaba, tomaban sus tesoros y los ponían en la tierra. Y muchas veces llegaba el punto en que los dueños morían en aquellos conflictos o morían por alguna situación y el tesoro se quedaba escondido, se quedaba perdido y nadie más sabía cómo encontrarlo. Pero esta era la forma más segura que la gente utilizaba para guardar su dinero. Aquel hombre andaba en aquel campo y encontró algo que tenía mucho tiempo que estaba allí. Imaginémonos la situación de ese hombre. Tal vez él estaba trabajando para el dueño del campo. Tal vez él iba pasando por aquel campo. Pero el tesoro estaba allí. Tantas veces que tal vez pudo haber andado cerca del tesoro, pero nunca lo había encontrado. Pero nunca se había dado cuenta de que algo para él estaba en aquel lugar. Una cosa que nos preguntamos, ¿este hombre habrá sido honesto? Él se encontró un tesoro en un terreno que no era de él. Y muchos te dicen, pues lo que él debió de haber hecho fue haber ido con el dueño y decirle, hey, aquí en tu terreno tienes un tesoro. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel tesoro. Aunque este no es el tema principal de la parábola, en la antigüedad la gente vivía bajo unas reglas diferentes. Para los judíos esto no fue un robo, no fue una persona deshonesta. Para los judíos sabían y había una ley que venía escrita en el Talmud, donde decía que si usted se encontraba un tesoro, pero el tesoro estaba desparramado, es decir, como monedas por aquí, monedas por allá, en esa misma área el tesoro era suyo. Pero si el tesoro estaba junto, entonces el tesoro era del dueño. Había algunas leyes en las cuales, ustedes recuerdan en Levítico, dice que si usted se encuentra el animal de su enemigo, usted tiene que llevar el animal con su enemigo y entregárselo. El animal no es suyo. Las cosas no eran de quien se las encontraba. Pero si no tenía dueño, usted podía disponer de él, pero usted tenía la obligación de buscar un dueño. Entonces la forma de explicarlo para cuando la gente se encontraba tesoros es que el tesoro era del dueño del terreno y el tesoro era ¿cómo les podré decir? Para este caso, cuando él compra el terreno, ese tesoro llega a pasar de su propiedad. Entonces,
¿qué es lo que sí aborda el texto? Que este hombre no era un buscador de tesoros. Él no se la vivía tratando de encontrar algo que lo cambiara su vida, pero sin buscarlo, lo encontró. Muchas veces nosotros andamos huyendo, muchas veces nosotros andamos perdidos. Muchas veces no sabemos ni qué es lo que nosotros queremos, sin embargo, cuando Dios nos encuentra tenemos que saber reconocerlo. Me recuerda a Pablo. Pablo no buscaba la iglesia, Pablo no buscaba a Cristo. De hecho, al contrario, él intentaba acabar con él. Intentaba acabar con Cristo, intentaba acabar con la iglesia. Y es donde lo anda persiguiendo, donde se encuentra con lo que no buscaba. Dios está dándonos a nosotros la oportunidad de encontrar un gran tesoro. Un tesoro que nadie más nos puede dar. Un tesoro que nos puede transformar. Un tesoro que nos puede a nosotros ayudar a ser mejores. Un tesoro que no tiene comparación. Me llama la atención, insisto, este tipo de hombre que hay veces que nosotros andamos en un lugar, hay veces que nosotros venimos a la iglesia, hay veces que nosotros leemos la Biblia, pero no siempre podemos comprender el grande tesoro que tenemos en nuestras manos. Pudiera ser que hemos andado muchas veces por allí, pudiera ser que hemos leído muchas veces ese texto, pudiera ser que hemos ido muchas veces a la iglesia, pero es este el momento en el cual nosotros debemos de reconocer lo que tenemos enfrente. Es ese momento en el cual nosotros debemos de ponernos en mente lo que este hombre estaba haciendo. Él se encontró algo que no podía encontrar en ningún otro lado. Encontró algo que no buscaba, pero encontró algo que lo cambiaba todo. Cuando vemos al hombre que buscaba perlas de gran precio, era un hombre que se dedicaba precisamente a encontrar algo de mucho valor. Sabía reconocer lo verdadero, sabía reconocer de lo falso. Era un hombre que estaba experimentado y que su dedicación era encontrar ese tipo de perlas. Él andaba buscando un gran tesoro. Y mientras andaba buscándolo, lo encontró. En la antigüedad las perlas eran de mucho valor. ¿Recuerdan ustedes aquel texto que dice, no echéis las perlas a los cerdos? Porque era ilógico que lo de más valor lo echaras a lo que no tiene valor. Las perlas eran algo precioso. La gente moría por encontrar las perlas. No tenían la tecnología que se tiene hoy en día. Entonces, para buscar las perlas, ellos tenían que adentrarse en el fondo marino. Y eso podía llegarles a costar la vida. No tenían los equipos para poder sumergirse tan adentro y ellos tenían que hacerlo aguantando la respiración. Y a veces para bajar tan rápido se amarraban cosas de peso a sus pies y se aventaban al mar. Para que el peso los bajara lo más rápido posible, buscaran lo que tienen que buscar, desamarrarse y poderse subir. Entonces imagínense el riesgo que tenían las personas al encontrar una perla. Por lo tanto, las perlas eran preciosas. Las perlas eran cosas de mucho valor. No cualquiera podía tener una perla. Solo los grandes hombres, solo los hombres muy ricos, solo la gente que tenía mucho dinero era capaz de tener una perla verdadera. Hay tesoros que cuestan sangre. Hay tesoros que cuestan la vida de las personas. Hay tesoros que se han llegado a juntar con mucho esfuerzo. Y este hombre sabía reconocer las mejores perlas que se podía encontrar. Él sí sabía lo que estaba buscando. Él sabía reconocerlo y su gran deseo era encontrar esa perla. Al parecer había tenido ya muchas perlas en sus manos. Al parecer tenía algunas todavía. Pero cuando vio aquella perla, supo reconocerla y cambió su vida. El reino de los cielos es como este tesoro.
Hay gente que lo está buscando y hay gente que no lo está buscando. Pero todo el que lo encuentra es transformado. El reino de los cielos es como ser parte de algo grande, de algo que nos emociona. Me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, pues yo quería trabajar en lo que la universidad, en lo que estaba estudiando. Pero decía, había una empresa muy importante en mi ciudad, que yo decía, si yo pudiera trabajar en esa empresa, pudiera dejar toda mi carrera atrás. Porque esta empresa era la que pagaba mejor, la que tenía más prestaciones, la que hacía las cosas de una forma que simplemente el hecho que dijeras, yo trabajo allí, ya te abría todas las puertas. Podía usted ir a tomar un carro y decía, yo trabajo en esta empresa y nomás por eso ya tenía el crédito abierto. Entonces eran muchas oportunidades a tal grado que yo decía, puedo dejar mi carrera con tal de pertenecer a ellos. Y mucha gente pagaba mucho dinero. Y mucha gente estaba día y noche esperando una oportunidad. Y hablaba con todas las personas que podía hablar y hacía todo lo que estuviera en sus manos con tal de poder pertenecer a esta empresa. Y cuando pertenecías, era algo digno de presumir. Y podías llegar con todos, con tu café y decirle, mira, ¿de dónde soy? Y pues traías tu chaqueta y traías tu camisa y traías todo bien puesto porque decías, yo pertenezco a esta gran empresa. Pertenecer al reino de Dios debe de ser para nosotros algo emocionante. Algo que deseamos tener. Algo que podemos reconocer al verlo y decir, tengo que tenerlo. Podemos ver nosotros a estos dos hombres que buscaba aquel las perlas preciosas, pero cuando la vio, lo que podemos suponer es que la vio y le brillaron los ojos. Vio aquella perla y se quedó maravillado y dijo, tengo que tenerla. Se fue a casa, tal vez por añadirle, me refiero a contexto, y tal vez en su casa estaba, híjole, ¿qué puedo hacer para tenerla? No puedo estar paciente esperando hasta el momento en que la tenga, tengo que tenerla ya. Y cuando el hombre encontró el tesoro, imagínense ustedes la situación, encuentra el tesoro, lo ve allí en la tierra donde escarbó y allí está el tesoro. Tal vez lo primero que hizo fue voltear para los lados a ver si nadie lo había visto, a ver si nadie se había dado cuenta. Lo escondió, acomodó la tierra para que pareciera que no había nada allí. Y denota una emoción, y denota una alegría, y denota una necesidad de tenerlo. El reino de los cielos es un privilegio. El reino de los cielos es algo tan grande que no podemos esconder, que no podemos contener, perdón. Decía Jeremías, he intentado callar, pero la palabra es como un fuego por dentro que no puedo detener. El pertenecer nosotros a este reino debe de ser algo que nos tiene tan emocionados que no podemos disimular nuestra sonrisa. Que podemos decir con orgullo y que es digno de hablarlo a todos y decir, yo soy parte. Yo encontré este tesoro y lo tomé. El tesoro de la salvación es saber que hay algo mejor. El tesoro de saber que tenemos la esperanza de llegar a algo más grande. De saber que no estamos perdidos, que no vamos sin rumbo, que cada una de las cosas que nosotros hacemos tendrán un beneficio para nosotros, que nada es en vano. El tesoro que Dios nos ofrece es un tesoro que nos guía a través de la vida. Dice Proverbios que la sabiduría grita por las calles y que en su mano tiene largura de días y en su otra mano tiene muchos tesoros. El reconocer
este tesoro nos hace sabios. El reconocer este tesoro nos va a ayudar a nosotros a cambiar todo. Hace rato les decía, si usted se encontrara el tesoro que usted imaginaba, ¿qué cambiaría en su vida? En la mía, cambiaría mi forma, como les dije, de vestir, mi forma de transportarme, mi casa, mi comida. Ya no sería el mismo, porque ahora puedo hacer más. Mi vida daría un vuelco. El reino de los cielos es como un tesoro que encontramos y nos transforma, porque en Cristo hay grandes tesoros, porque hemos aprendido a amar, a perdonar, porque tenemos a nuestros hermanos, porque tenemos tesoros en el cielo y nadie nos los puede arrebatar, porque no estamos desesperanzados, porque no estamos llenos de dolencias, de preocupaciones, sino que sabemos que al final todo está dentro del control de Dios. Pertenecer al cristianismo es algo que nosotros debemos de ver con esa emoción que tal vez hoy hemos perdido. Estos hombres, imagínense ustedes el que encontró el tesoro. ¿Será que solamente lo pateó y dijo, bueno, al rato vengo por él, espero que nadie se lo encuentre? ¿O cómo lo escondió? ¿Cómo lo esconderías tú? ¿Cómo lo esconderías tú? ¿Qué tanto le acomodarías? ¿Harías un mapa para poder llegar otra vez a él después de que te fuiste? No sé, que se te olvide dónde quedó. ¿A quién le contarías? Esto es lo que nos ayuda a nosotros a comprender cuán maravilloso es el tesoro. Un tesoro inigualable. Un tesoro que no tiene comparación con nada. Y es por eso que nos lleva al siguiente punto. Si es un tesoro inigualable, ¿cuánto vale ese tesoro? Acorde a este verso, acorde a lo que nosotros estamos leyendo, ¿cuánto vale el tesoro? Y la respuesta es simple, se resume a una sola palabra. ¿Cuánto vale? Todo. Este tesoro lo vale todo. ¿Qué hicieron cada uno de estos hombres? Cuando aquel hombre encontró el tesoro escondido en aquella tierra, ¿qué hizo? Se fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Cuando el otro, el de la perla, encontró la perla preciosa, la perla de gran precio, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para tomar esta nueva perla. A ellos no les importó, híjole, ¿qué voy a comer mañana? No se preocuparon en cómo le voy a hacer después. No se pusieron a pensar, o no se nota ahí que estuvieron pensando y meditando 3, 4 días a ver si valía la pena o no valía la pena, sino que dice que agarraron todo lo que tenían, lo vendieron y tomaron lo nuevo. Pertenecer al reino cuesta todo lo que nosotros tenemos. Nuestras riquezas, nuestras pasiones y deseos, nuestros sentimientos, nuestra vida misma. Aunque no podemos comprar la salvación, estos versos hablan acerca de una transacción. No se trata de qué tan bueno soy para saber si soy salvo o no. La gracia de Dios a través de su Hijo es la que nos hace salvos. Pero sí habla de que nosotros tenemos que entregar algo, que nosotros tenemos que dar algo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, compra de mí oro refinado. Y cuando Jesús habla acerca de estas cosas nos dice, compra. El reino de los cielos es semejante a un tesoro que está escondido y alguien compró ese tesoro. El reino de los cielos es semejante a una perla preciosa y alguien compró esa perla. Esto implica, una vez más, que de alguna manera tenemos que pagar. Y si no podemos pagar con dinero, hay algo que nosotros tenemos que dar. Y lo que tenemos que dar, una vez más, es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Ellos vendían todo lo que ellos tenían. Ellos pudieran haber hecho un montón de cosas, ellos pudieran haber intentado diferentes caminos para alcanzarlo, pero lo que la Biblia nos dice es que vendieron todo.
todo lo que tenían. El seguir a Cristo implica dejarlo todo. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 25, ¿ustedes lo recuerdan? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 puntos. Si quieres venir conmigo, niégate, es decir, olvídate de ti. Toma tu cruz. Lo hemos visto otras veces. Tomar su cruz, ¿qué quiere decir en estos puntos? Quiere decir que comienzas a saber que vas a sufrir y como un condenado a muerte, pierdes todos tus derechos. Ya no tienes derechos a ser libre, ya no tienes derecho a hacer lo que tú quieres, ya no tienes derecho a pensar, a exigir, a pedir. Como un condenado a muerte, solamente te toca hacer lo que tu verdugo en ese punto te pide y en este caso lo que Jesús pide. Dice Mateo capítulo 10, versículo 37, que cualquiera que ama a padre, a madre, a hijos, a parientes o cosas, no es digno de mí. Porque no podemos amar las cosas y amar a Dios. Porque nosotros tenemos que recordar aquella parábola, aquella historia, donde decía, sígueme. Y decía aquel hombre, espérame, déjame primero, voy y entierro a mis muertos, entierro a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Le decía a aquel hombre, deja que primero revise mis negocios, deja que primero vea por mi familia. Y Jesús es donde le dice, si no estás dispuesto a dejarlo todo, entonces no eres digno de mí. Quiero leerles lo que este verso explica. En el capítulo 9, versículos 57 al 62 de Lucas, dice, yendo a ellos, Lucas capítulo 9, versículo 57, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida y primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Seguir a Cristo implica dejar todo lo que para nosotros tiene un valor por alcanzarlo a Él. ¿Cuántas perlas podría haber tenido el que compraba perlas? ¿Cuántas se había tardado en contar todas aquellas perlas? Pero dijo él, ¿sabes qué? Estas perlas no valen nada en comparación con la otra. Tengo una gran ganga en mis manos. Tengo una gran oportunidad que no se me debe de escapar. ¿Cuánto tenía el hombre que compró aquel terreno? Tal vez tenía su casa, tal vez tenía cuentas en el banco, por decirlo en nuestro presente. Tal vez tenía algún guardadito por allí y dijo, ¿sabes qué? Hay que dejarlo todo. Lo que Dios quiere cuando nosotros lo sigamos es que debemos de aprender a darle el control a Él. De que debemos de ser capaces de lo que el primer mandamiento decía. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay nada más importante para un cristiano que Cristo. Ni siquiera su propio cuerpo. ¿Recuerdan aquella parte donde Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque es necesario que todas aquellas cosas que a nosotros nos impiden seguir libremente al Señor, seamos capaces de quitarlas de nosotros.
Seamos capaces de arraigarnos, de desarraigarnos de ciertas cosas, de ciertas costumbres, de ciertos pensamientos, de ciertas ideas que no nos dejan poderlo seguir con libertad. El Evangelio no es para ser admirado por la gente. La iglesia no se trata de que, o leer la Biblia, no se trata de decir, ¡ay, qué bonito es! El Evangelio es como un tesoro el cual nosotros queremos tener. Y tenemos que ser capaces de dejarlo todo por Él. Entonces respondo una vez más, ¿cuánto vale este tesoro? Y lo que vale es todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes. Tu vida, tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos, tus riquezas. Estos hombres vieron el tesoro, dijeron, tiene que ser mío. Entonces, emocionados, podemos ver que van y venden todo lo que tienen, porque sabían que el precio era caro y era necesario todo lo que tenían para poderlo pagar. Pero aún así dijeron, yo lo quiero. Dejar nuestras pasiones por seguir a Cristo es como ellos lo hicieron. No hubo dudas, no hubo tristeza, no hubo enojo. No llegaron y dijeron, no la completo, no puede ser. Buscaron todo para poderla agarrar. No hubo en ellos el decir, déjame ver si lo junto para la otra semana, para el otro mes. Espérame a que tenga una cierta edad para poderlo agarrar. Ellos dijeron, esto es aquí y ahora. Yo lo quiero. Me recuerda la historia del joven rico. Se le acerca y le dice, Señor, he hecho todo. Dice, bueno, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él que dijo, es demasiado lo que me pides. No puedo. Entonces él dijo, esto no es para mí. Le dio tristeza, le dio enojo, le dio duda, no pudiéramos enumerar más cosas, las que él sintió y no pudo dejarlo todo por seguir a Cristo. Es una respuesta sencilla, pero es una respuesta que necesitamos hacer. Hoy el tesoro está aquí enfrente de nosotros. Ya sabes cuánto cuesta. Sabes que cuesta el dejar todo lo que tú tienes. La pregunta es, ¿lo quieres? ¿Estarías dispuesto a con gozo, con felicidad, sabiendo que lo que tienes vale mucho más que lo que tienes enfrente, sabiendo que este tesoro vale mucho más que lo que hubieras imaginado? ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer? Y otra vez les digo, si ustedes encontraran un tesoro, si ustedes tuvieran el billete ganador de la lotería de los 900 millones, ¿qué harían? ¿Dónde lo pondrían? ¿Cómo actuarían? ¿Lo guardarían y dirían, será otro día? ¿O de inmediato lo cobrarían? ¿Se lo contarían a todos? ¿Les daría tristeza? Hoy tenemos delante de nosotros ese gran tesoro. Y es necesario que reconozcamos el gran valor que tiene, que deseemos adquirirlo, que deseemos resguardarlo y que disfrutemos de nuestra vida cristiana. El reino de los cielos es como un tesoro y es como una perla, que a veces buscamos, que a veces no buscamos, pero que cuando lo encontremos hay que reconocerlo. Que es necesario que para ser parte del reino estemos dispuestos a dejar cosas, que no se puede ser lo mismo de siempre, porque cualquier tesoro cambia a las personas, porque cualquier tesoro nos hace ser diferentes. Debes de estar dispuesto y saber que lo que vas a encontrar, que lo que estás a punto de recibir, vale mucho más que lo que siempre imaginaste que pudieras tener. Bueno, gracias por haber estado aquí. Espero que nos sirva. Espero que nos ayude a valorar el gran tesoro que Dios nos ha ofrecido
Y que si hoy somos parte de Él, pues vivamos transformados. Y si no lo somos, pues hoy es por la oportunidad de pertenecer a este gran reino. El reino de los cielos es un tesoro que todos deberían de tener.